¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1, cálculo diferencial 1, ¿sí? Y de lo que se trata este video es sobre, ¿adivinaste? Derivadas. Comenzamos. Algo que es muy importante observar es el concepto, un concepto, ¿sí? Entonces, cuando vamos a desglosar el concepto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces se nos da una definición y de ahí partimos para resolver problemas. Eso pasa regularmente en los cursos de bachillerato, ¿sí? De distintas disciplinas, pero en particular aquí lo que estamos haciendo énfasis es en entender el concepto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a tratar de visualizar qué es una derivada, ¿sí? ¿Y por qué se hace tanto énfasis en la derivada? Regularmente cuando te preguntan, ¿qué estás estudiando? Y tú dices cálculo. Muchas personas, no todas necesariamente, pero muchas personas se pueden imaginar una derivada, una integral, ¿sí? Y pues creen que derivar y creen que integrar implica aplicar fórmulas, y realmente lo que estamos haciendo es hacer un análisis de algo que es un límite, ¿sí? Realmente cuando estás calculando una derivada estás calculando un límite, ¿sí? Pero ¿el límite de qué? Ese es el punto importante, porque muchas veces le pregunta a uno a una persona, en mi caso le pregunto a mis alumnos qué es en el curso, por ejemplo, les he preguntado qué es una derivada, y lógicamente alguno por ahí me respondió, es la pendiente de la recta tangente a una curva. Lógicamente la pregunta iba enfocada hacia el aspecto geométrico, ¿sí? Entonces aquí vamos a usar geometría para definir este concepto. Pero es importante que te des cuenta que tenemos ahí tres cuestiones: un límite, tangentes, rectas y curvas. Bueno, no son tres, son cuatro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se entrelazan todos estos conceptos para formar uno? Si has estudiado el concepto de límite y lo entiendes, que es importante que lo estudies, que lo revises, ¿sí? Porque si no lo entiendes, pues te va a costar un poquito de trabajo saber y darte cuenta que lo que calculas cuando haces una derivada es un límite, ¿sí? Pero sin más, vamos a empezar, ¿no? A ver, ¿de qué se trata un límite? Perdón, una derivada. Definitivamente cuando pensamos y nos enfocamos en una derivada, ¿sí? Y nos dicen, bueno, es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. En particular tenemos que enfocarnos en algo. ¿Qué forma tiene la curva? ¿Es continua? ¿Es discontinua? ¿Cómo es la curva? ¿Qué hace la curva? ¿Sí? ¿Para qué me sirve la recta tangente? ¿Cuál es el propósito de la recta tangente? ¿Sí? Porque de alguna manera, pues si me la están introduciendo aquí como parte del concepto de derivada, pues algo debe de hacer, ¿no? Exacto, te da información de quién, de la curva, en este caso de la función f de x, ¿sí? Tenemos nuestra función, ya sabemos que la función no es f de x, sino es un conjunto de puntos, ¿sí? Que forman
esta curva. Pero independientemente de eso, tú puedes darte cuenta qué forma tiene la curva aquí. ¿Sí? Cuando ves tú la gráfica de una curva, tú puedes obtener información de la gráfica simple y sencillamente nada más con verla. Nada más con verla puedes observar qué es lo que hace la curva. ¿Sí? Y a partir de aquí, ¿tú qué dices? Dices, bueno, pues es que si nos enfocamos en eso, pues realmente no necesito, para obtener mucha información de la curva, no necesito realmente para obtener información de esta curva, tú no necesitas realmente una derivada, en esencia. O sea, la derivada resulta útil, pero en esencia, si tú vas a analizar esta curva, esta función, ¿sí? Vas a analizar la gráfica, pues tú puedes decir ciertas cosas que ya sabes sobre funciones, ¿sí? Por ejemplo, tienes un intervalo donde la función va de aquí a menos infinito, ¿sí? Y por otro lado, tienes otro caso donde la función va de aquí a más infinito, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí la función? Tenemos, lo voy a hacer así para no complicarlo tanto, ¿sí? Entonces, de menos infinito a, vamos a ponerle x1 y a este x2, ¿sí? De infinito a x1, lo que tenemos es que la función es creciente, va creciendo hasta cierto punto, lógicamente hasta x1, porque es donde nos estamos fijando. En x2, si nos enfocamos en el intervalo de x2 a infinito, ¿sí? La función también es creciente, ¿sí? Y en este caso también la función es creciente. Pero entre x1 y x2, la función es decreciente. ¿Y cómo puedes saber eso? ¿Necesitas la derivada realmente para saber esto? No. Puedes hacerlo simplemente evaluando. ¿Por qué? Porque si tú ves esto en la gráfica y tú dices, bueno, puedo evaluar un punto aquí, por ejemplo, y lo llamo x', ¿sí? Y a x', al evaluarlo sobre la función, pues me da un valor, en este caso, pues va a ser negativo, va a ser f de x'. Y cuando evalúo por acá xb', ¿qué es lo que va a pasar? Pues obtengo otro valor, que en este caso resulta ser positivo, para este caso. ¿Sí? Entonces es f de xb'. ¿Cómo es f? Cuando tú obtienes dos resultados de tu cálculo, ¿qué es lo que estás observando? Lo que estás observando en particular es que está creciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor que obtenemos de x' es 1 y es pequeño. Si nosotros nos enfocamos en xb', va creciendo hasta llegar a un nivel y nos da un valor sobre el eje de las y. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, tú dices, bueno, es que f de x' es menor que f de xb'. No necesitas la derivada para esto, ¿o sí? No, claro que no. Entonces dices, bueno, ¿para qué me metes entonces la derivada ahí? ¿Para qué me dices que tengo que derivar? No, no te estoy diciendo que la derivada no sirve. Te estoy diciendo que, en esencia, si tú estás observando esto, no es esencial la derivada para saber ciertas cosas, ¿sí? Y por otro lado, si te vas a enfocar entre el intervalo x1 a x2, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a ver? Pues te puedes fijar en un punto por aquí, por ejemplo, ¿sí? Y cuando tú trazas
una recta, algo así, ¿qué observas ahí? Dices, bueno, esa recta va inclinada y es negativa, pero ¿de qué me sirve? ¿Realmente necesitas esta recta? No. No la necesitas en esencia si tú de alguna forma evalúas, por ejemplo, en este punto y evalúas en este otro punto. Tú sabes que cuando hagas esto obtienes, llamémosla de otra forma, y' y y'. Entonces para y' voy a obtener f de y'. Y para y' voy a obtener f de y'. ¿Sí? Entonces, si estás viendo qué es lo que está pasando, en este punto con respecto a este es más pequeño. Entonces, f de y' es menor que f de y'. Lógicamente, tomando correctamente los valores de modo que sabes que este es menor que este, ¿sí? Entonces aquí tú sabes que entre x1 y x2 la función es decreciente, ¿sí? Entonces, realmente no necesitas ciertas cosas para saber. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en x1? Tú puedes entonces comparar x', o bueno, xb' y x', y xb', ¿sí? Y también puedes comparar y y'. Al compararlas con respecto a x, te vas a dar cuenta que si vienes en un intervalo de menos infinito, bueno, en un intervalo de menos infinito a x1, pongámoslo así, y luego te vas a fijar, vamos a ponerlo abierto, así, para que sean diferentes. Entonces, y luego nos fijamos en el intervalo que va de x1 a x2, y el punto que deseamos evaluar es x1, y lo comparamos con respecto a x', ¿sí? A este pongámosle y' y a este y'. ¿Sí? Entonces quitemos este aquí y aquí agreguemos y'. Entonces sería y' menor que y'. ¿Ok? Bien, entonces si observamos x1 con x' y xb', pues lógicamente x' es menor, más bien, que xb', y esta es menor que x1. Esta sería menor que y' y esta sería menor que y'. Ahora, con respecto a ir aplicando las funciones, pues lógicamente tengo que f de x', ¿sí?, es menor a f de xb', y eso ya lo tengo. Y también por otro lado, sé que cuando aplique yo f de x, ¿esto que me va a dar? ¿Sí? Pues me va a dar un término mayor que f de xb' y f de x'. Con respecto a f de y', ¿sí?, pues yo voy a observar que también, en este caso, f de x1, ¿sí?, es mayor que f
de y'. ¿Sí? Aunque yo estoy viendo que en este caso, y dado por esto, entonces voy a saber también entonces que f por esto, f de x', f de y', perdón, es mayor que f de y'. Por lo tanto, f de x es mayor que estos dos también. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando un cambio de concavidad. No un cambio de concavidad, un cambio de ir creciendo a ir decreciendo. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está dando es simplemente que este punto es el más grande de todos, al menos en el intervalo que va de menos infinito a x2. ¿Sí? Es el mayor de todos estos. Por supuesto, cuando yo me fije en x2, pues voy a empezar a encontrar puntos hasta llegar a 1, en donde voy a tener también un valor f de x, llamémosle x', por darle un punto, entonces x' va a ser equivalente a f de x1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En este caso, solo para este caso, a partir de x2, ¿sí? La función va creciendo de tal forma que en este punto f de x' es igual a f de x1. ¿Sí? Pero solo en esta función, dado como está. Hay cantidad de funciones donde esto no necesariamente pasa. ¿Sí? Pero hay n cantidad de funciones donde esto pasa, y no pasa una vez, puede pasar varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, la función coseno o la función seno. Pero no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Y no nos desviemos más. Al observar todo esto, ¿sí? Lo que podemos hacer, el análisis que podemos sacar de todo esto, ¿sí? Es que podemos encontrar diferentes factores en donde, si te das cuenta, no estoy usando la derivada, ¿sí? Porque de alguna manera me estoy enfocando y me estoy apoyando en la gráfica, ¿sí? Y evaluando podemos obtener diferentes enfoques de la gráfica, y podemos usar, dependiendo de la gráfica, una parte del intervalo restringiendo la función de tal forma que puedes trabajar con la función sin necesidad de usar derivada. ¿Sí? Y aquí viene todo el cuento. Dices, bueno, ¿y para qué me sirve entonces la derivada? Esa ha de ser tu pregunta. Bueno, la respuesta es la siguiente. La derivada te puede dar la misma información que puedes obtener de la gráfica, pero de una forma más eficiente. Esa es la utilidad de la derivada. ¿Sí? Veámoslo. Acabamos de ver que la derivada no, en esencia, parece no ser necesaria. ¿Sí? En esencia parece no ser necesaria, pero es muy útil. Pero, ¿cómo puedo yo afirmar que es muy útil si no la he definido, si no la he mostrado, no la he trabajado? Entonces, ¿por qué digo que resulta ser muy útil? Vamos a ver. Dibujemos nuestro plano cartesiano, ¿sí? XY. Y dibujemos una función, una gráfica. Algo así. ¿Sí? Aquí podemos proceder exactamente de la misma forma como lo hicimos en el momento anterior, donde estuvimos discutiendo que podemos sacar información, ¿sí? Pero a partir de aquí
podemos igual fijarnos en nuestros puntos interesantes aquí, ¿sí? Y los vamos a llamar, a este lo voy a llamar x0, a este lo voy a llamar x1, x2 y x3. Entonces, podemos observar y hacer el mismo análisis, ¿sí? Entonces, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí entre menos infinito y x1? ¿Qué es lo que está pasando entre entre x0 y x1? ¿Qué es lo que pasa entre x1 y x2 y así con x3? ¿Y qué es lo que pasa con x3 y más infinito? Entonces, si observamos entre x1 y menos infinito, pues la función crece. Y aquí es donde viene lo bueno. ¿Para qué me sirve la derivada? Dices, bueno, es que nos has hablado todo el tiempo sobre la recta, ¿sí? O les han hablado todo el tiempo sobre la recta. Entonces, supongamos que toca este punto, ¿sí? Tenemos una recta L. Pero, si se dan cuenta, hay algo importante en las rectas. Y se habla todo el tiempo de una recta tangente. Pero, ¿cuáles son las cualidades de una recta? Eso es importante también que lo tengas pendiente, que lo tengas presente. Las rectas pueden ser constantes, ¿sí? Pueden ser también verticales, por darles un nombre, ¿sí? Pero la mayoría de las rectas hacen algo así, en fin. Entonces, ¿cómo saber sobre qué recta necesito? Dices, bueno, pues es que esa es la recta que tú estás planteando, sí. Pero ¿cuál es la cualidad principal de esa recta? ¿Tú qué dices? ¿Cuál es la cualidad principal de la recta? Esta. Dices, bueno, pues es que apunta para arriba, exacto. Pero no es que apunte para arriba, todas las rectas pueden apuntar para arriba, o sea, también puedo decirte que apunta para arriba. La inclinación, claro. Eso es lo que tienes que darte cuenta, la inclinación. Entonces, por ejemplo, si tenemos en nuestra inclinación de nuestra recta, tenemos algo así, ¿sí? Las inclinaciones varían mucho porque podemos tener inclinaciones muy pequeñas, inclinaciones regulares e inclinaciones muy grandes. Entonces, ¿cuál es la cualidad de las rectas en particular? Pues una es que son un conjunto de puntos que forman una recta, pero además es la inclinación de esa recta, ¿sí? ¿Cómo calculamos la inclinación de la recta? Claro, con m igual a y1 menos y0, ¿sí? Y tenemos x1 menos x0. En algunos textos los ponen y menos y0 y x menos x0. Dejémoslo así. ¿Por qué? Porque hacen referencia, por ejemplo, a un punto x0 y me da un valor en y0, y0, y tomas otro valor, una x, y te da un valor, bueno, te da un valor y. ¿Sí? Y esto lógicamente ¿a qué hace referencia? Que la pendiente es el cociente entre la diferencia, entre la distancia entre x y x0, ¿sí? Y y y0. Entonces,
esta distancia y esta distancia, el valor que te dan, la diferencia entre estos dos términos y la diferencia que te da estos dos términos, haciéndolo en un cociente como este, pues te da un número. Y ese número es la inclinación. Podría ser, por ejemplo, 1, nada más por darle un número. 1, este podría ser 7, y conforme va creciendo, pues se hace más grande, podría ser 35. O sea, una inclinación de 35. O sea, cuando tú hagas el cociente de dos términos muy próximos a 0, ¿sí?, te va a dar números muy grandes, ¿sí?, sobre y. Claro, si la recta, por supuesto, es muy, muy, muy inclinada, muy pegada, ¿sí? Entre más se acerque a los 90 grados, más grande va a ser este valor. Puedes calcularlo, ¿sí? Puedes calcularlo. Ponte tú una recta, haz un dibujo y calcula una recta. Hazlo con regla y compás. Bueno, con regla. Hazlo con regla. Y toma tus puntos y calcula esto. A ver qué te da. ¿Sí? Entonces, tú cuando calculas esto, de 0, donde la inclinación de la recta que está totalmente paralela al eje de las X, tiene valor de 0. Pero conforme su inclinación empieza a cambiar, ¿sí?, donde se crea un ángulo, ¿sí?, ese ángulo de inclinación pues va haciendo que este valor empiece a crecer, ¿sí? Y va a llegar a un momento en donde se vuelve infinito, donde la recta, ¿sí?, es paralela al eje de las Y. Entonces toda recta paralela al eje de las Y es indefinida, porque su valor es infinito, ¿sí? Te acercas tanto, ¿sí?, en el límite te acercas tanto al 0, que esto crece infinitamente. O sea, este valor crece infinitamente. Y cuando te alejas, es decir, cuando pasas a los valores negativos, entonces los valores empiezan a decrecer. ¿Por qué? Porque toman valores negativos, exactamente. Puedes tener una pendiente de menos 100, por darte un número. Y conforme tú vas moviéndote, o sea, en el momento en el que tú dices, bueno, la inclinación, esta inclinación me da un valor de menos 1, ¿sí?, por darte un número, y conforme vamos bajando, ¿sí?, nos vamos acercando ¿a dónde? Al 0 también, ¿sí? Entonces, es importante que observes las cualidades de la gráfica, de una recta, ¿sí?, y que lo apliques. Que lo apliques en la gráfica. Entonces, observa esto. Si mi recta tangente en este punto, llamémoslo X' o X, sí, X', porque ya tomé X0. X', este es X0. En X', esta recta, la recta L1, vamos a llamarla L1, ¿sí?, lo que está haciendo es darme información. ¿Por qué? Porque la inclinación que tiene es positiva. Si te das cuenta, todos los valores de aquí hasta 90 grados son positivos, con excepción de 90 grados, ¿sí?
el ángulo de inclinación de 90 grados, ya sabemos que me da una indeterminación. En ese caso, valores menores que 90 grados, o sea, los valores de inclinación del ángulo de inclinación menores de 90 grados me va a dar rectas con inclinación positiva. Y cuando pasamos los valores de 90 grados, o sea, los ángulos de inclinación que sean superiores a 90 grados, vamos a tener rectas con inclinación o con con una inclinación negativa. Entonces, por un lado tenemos positivas y por el otro lado negativas. Y lo vemos en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. ¿Y eso para qué me sirve? Pues en este caso, pues si la recta tangente L1 es positiva, entre menos infinito y x0, pues yo puedo decidir que entonces, en este caso, f es creciente. ¿Sí? En el otro caso, si yo tengo mi recta tangente y la llamo L2 en xb', ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo aquí es exactamente que la recta tangente L2 tiene pendiente negativa. Entonces, lo que quiere decir aquí es que la función f es decreciente. ¿Sí? Decrece la función entre x0 y x1. ¿Qué va a pasar entre x1 y x2? Bueno, pues va a pasar que a partir de x1 los valores que yo tome me van a dar, si yo trazo rectas, ¿sí?, me van a dar rectas tangentes L3, en este caso, positivas. Entonces es creciente. ¿Sí? Es creciente la función entre x1 y x2. Y lo mismo el mismo análisis podemos hacer. Entonces aquí puedo trazar una pequeña recta y lo mismo voy a poder hacer a partir de x3 en adelante. ¿Sí? Tal vez la función haga más cosas por ahí, ¿no? Pero con esto, de alguna manera, me dice mucho la derivada. ¿Sí? Porque me está marcando el cambio. ¿Sí? Es un factor de cambio lo que me dice la derivada. Por ahí lo podemos escuchar mucho. ¿Sí? Es un factor de cambio. Entonces, ese factor de cambio es lo que me permite a mí observar qué es lo que pasa entre un punto y otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en este punto? Ustedes pueden ver aquí, la inclinación llamémosla, por darle un número, llamémosla E. ¿Sí? Y si nos enfocamos en este punto, podemos trazar una recta, en este caso vamos a llamarla L4, y comparo L1 con L4, y puedo ver que el valor es E', pero también puedo ver que el valor de E es mayor que el de E'. Entonces, ¿qué es lo que estoy notando aquí? Un factor de cambio. ¿Por qué? Porque la inclinación de la recta está variando, está decreciendo. Entonces algo está pasando. Algo está pasando a partir de aquí, acá. Algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que si de aquí a acá el factor de cambio con respecto a la inclinación me marca que por un lado L1 es mayor, bueno, en su inclinación es mayor que L2, pues eso quiere decir que a lo mejor me estoy aproximando a un cambio, ¿sí?, en la función. ¿Qué cambio? Un cambio de crecimiento. Un cambio que empieza a decrecer, que empieza a menguar. ¿Sí? Entonces es importante darte cuenta que aquí, y si yo calculo la recta aquí,
pues voy a notar que tengo EB', ¿sí? Y L5 tiene una inclinación todavía menor que E', ¿sí? Porque E' es mayor que EB', pero E es mayor que EB', entonces L1 es mayor todavía que EB'. Entonces, al hacer el análisis en tres diferentes puntos de la recta tangente, lo que me está diciendo es que la función está menguando o está creciendo cada vez más despacio. Esa es la información que no puedes obtener cuando estás evaluando distintos puntos. Bueno, sí lo puedes obtener, pero la inclinación te dice mucho, la inclinación de las rectas. Por eso es importante la derivada, ¿sí? Porque el factor de cambio aquí tú lo ves más nítidamente y de una manera más óptima. Y puedes, con esta información, decidir qué es lo que está pasando o ver qué es lo que está pasando en la función. Y lógicamente, si te enfocas en x0 y dices, bueno, a ver, voy a ver qué pasa en x0. Bueno, pues mi recta tangente L6 me da una inclinación 0. Entonces, yo sé que todo esto es real, porque lo estoy viendo en la gráfica, ¿sí? Tú estás midiendo algún comportamiento de algún fenómeno. Entonces, al medir esto, tú te das cuenta y dices, bueno, ¿qué va a pasar entonces? Pues entonces te fijas en los siguientes puntos y ves que la inclinación empieza a hacerse más pequeña, ¿sí? Pasas del 0 a menos un tercio, menos un medio, 3/4, 1, 2, o sea, menos 1, menos 2, etc. Entonces dices, empieza a crecer. Y luego te vas acercando y dices, aquí están decreciendo. Aquí ya las inclinaciones ya se parecen un poco a las de arriba. Algo está pasando, ¿sí? Entonces, aquí tú puedes obtener información solo con las rectas. Lógicamente, si tienes la función, ves la función y tienes las rectas, obtienes mucha información, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que estés evaluando. Pero bien, ¿cómo definimos estas rectas? En eso nos vamos a enfocar en el siguiente. Acabamos de ver en cierta forma ya la importancia de lo que reviste el uso de la derivada, pero no lo hemos definido todavía. Porque ya te mencioné factores importantes. La función, la recta, ¿sí? Y la conjunción entre la recta y la gráfica de la función, ¿sí? En este caso una curva. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo podemos dar una definición? El concepto de límite, ¿sí? Es aquí donde vamos a aplicar el concepto de límite, porque una de mis preguntas al principio fue, ¿a qué le vamos a calcular el límite? Y todavía no te he dado la respuesta a esa pregunta. Ya respondí a otras, pero de alguna manera nos hemos enfocado en mostrar primero, de alguna manera, el concepto en general, y ahora lo vamos a definir, ¿sí? Partamos otra vez de nuestro plano cartesiano XY y tracemos una curva. Hagamos una curva suave, ¿sí? Fijémonos en un punto x0 y
y apliquémoslo a la función. Esto me va a dar un valor f de x0. Este va a ser mi punto a estudiar, ¿sí? Dices, bueno, ¿y a qué horas vas a pintar la recta tangente? Momento, ¿sí? Tenemos que partir de algo, y ya estudiando lo que hacen las rectas, pues lo que me voy a enfocar en este momento es en otro punto, llamémoslo x. Entonces el valor que obtengo aquí, pues lógicamente va a ser f de x. ¿Sí? Entonces tengo x0, tengo x, y lo que estoy observando aquí es que puedo trazar una recta secante o un segmento de recta secante. Puedo trazar la recta secante de esta forma, ¿sí? Y a esta recta la llamo L1. Puedo observar también las mismas cualidades de L1 con respecto a quién. Con respecto a los valores que estoy dando. Entonces, si tú recuerdas, L1 tiene una pendiente, en este caso. ¿Y cómo se calcula la pendiente? M es igual a y menos y0 entre x menos x0. Haciendo alusión a esto, lógicamente, pues me puedo fijar en la pendiente de la función, de la recta que está dada por, en este caso, f de x menos f de, déjame ponerlo un poco más al centro, f de x menos f de x0 entre x menos x0. Y esto es mi pendiente. ¿Sí? La pendiente de esta función, lógicamente, la voy a tomar viendo la diferencia entre estos dos números, ¿sí? Que también puedo ver a x como x0 más h. Entonces, mi pendiente me puede quedar de la siguiente forma. F, me va a quedar más bien de la siguiente forma. M es igual a f de x0 más h menos f de x0 entre x menos, entre x0 más h menos x0, donde este y este se cancelan, y entonces me va a quedar f de x0 más h menos f de x0 entre h, ¿sí? Donde la variable es h. Entonces, m se convierte en una función. M de x. ¿Sí? En este caso se convierte en una función de mh. ¿Sí? Porque la variable es h. Pero hasta aquí no les he hablado de otra cosa más que de la recta secante, que es L1. ¿Sí? Y le hemos dado forma a partir de aquí a la recta, a la pendiente de la recta. Ahora, veamos algo más. Tomemos esto, ¿sí? Y pongámoslo arriba. M de h, ya dijimos que es igual a f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y como habrán notado, esto y esto son equivalentes, ¿sí? Me puedo enfocar en cualquiera de los dos. En particular, lo que vamos a ver ahora es qué va a pasar cuando h se hace pequeña, ¿sí? Porque todo esto es h, ¿sí?
Por otro lado, también podemos verlo así. ¿Qué pasa cuando X se aproxima a X0? Entonces, lo que va a ocurrir al mismo tiempo es que H se aproxima a 0. Si X se aproxima a X0, entonces H se aproxima a 0. ¿Qué va a ocurrir? Pues lógicamente, si hacemos decrecer y vemos aquí X', ¿sí? Podemos enunciar a esta distancia como H', entonces H' es más pequeña que H, ¿sí? Y la distancia entre X' y X0 es más pequeña que la distancia entre X y X0. Es haciendo algo de forma análoga entre H' y X' menos X0 y X. Ahora, solo enfocándome a partir de este momento en H, ¿sí? Solo enfocándome a partir de este momento en H, si observamos, aquí lo que obtengo, la distancia esta sería f de x menos f de x0, ¿sí? O este valor. Teniendo esto, ¿sí? Vamos a ver en este punto qué es lo que está pasando, en este caso para esta curva, ¿sí? Tienes que observar que ya vi lo que pasó para L1, entonces para L2 me pongo en el mismo punto X0, porque es el punto que estoy tomando como pivote, y trazo mi recta. Hace algo así, llamémosla L2. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a MH, ¿sí? Tomando la misma fórmula, MH, ¿sí? Es más pequeña en estas condiciones, dada la forma de la gráfica, ¿sí? Es más pequeña que MH', ¿sí? Y si yo me fijo en otro punto, XB', voy a obtener un valor HB'. Entonces, cuando proyecto, lógicamente, ¿qué va a pasar? La recta, no la recta tangente, sino la recta secante. La recta secante en estos dos puntos, ¿sí? Entre XB' y X0, lo que va a hacer es que me va a generar que HB' sea todavía más pequeña que H, incluso que H'. Eso que está ocasionando que el valor, en este caso, de M de HB' sea mayor que el de MH' o el de MH, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta inclinación de la recta L3, llamémoslo así, L3, es mayor que la inclinación de la recta L2 y esta es mayor que la inclinación de la recta L1. ¿Qué es lo que está pasando? En este caso, dada la forma de la curva, las rectas son positivas en primer lugar y porque la recta es creciente, porque la gráfica es creciente, ¿sí? La curva es creciente y además lo que me está diciendo es que las rectas están creciendo conforme me voy acercando más o conforme voy acercando X a X0 o conforme voy haciendo a H más pequeña. Entre más pequeña haga a H, ¿sí? Más grande va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esté completamente en X0? La pendiente de M en H', llamémosla así, en este caso,
en x0, que me va a dar una recta, en este caso L4, una recta tangente, esta sería la recta tangente, ¿sí? Me va a generar una pendiente mayor, L4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En este caso, para la forma que estamos dando a la curva, que es una curva creciente, las pendientes son positivas y están creciendo. Cuando llegamos aquí, a este punto, ¿qué es lo que está pasando? Las rectas están creciendo. Y si sigo dando valores para pendientes, pues lógicamente ahora ya no voy a tener una recta pendiente, sino voy a tener rectas secantes ahora. Pero lo que me interesaba era llegar aquí, a este punto. Es decir, acercar a x a x0 tanto, ¿sí? O tan próximo que en algún momento llego a x0. Y este es un proceso de límite. Si lo observas, es un proceso de límite. Y lo mismo puedo hacer con secantes por la izquierda. En este caso lo hice por la derecha. Pero podría haber tomado mi x aquí y haber trazado rectas. Y lo que hubiera yo visto es que las rectas van decreciendo. Porque hubiera yo obtenido rectas primero más grandes, o sea, con una inclinación más grande, ¿sí? Y conforme me hubiera yo ido acercando por la izquierda, vamos a obtener valores más pequeños en cuanto a las pendientes de las rectas. Pero en el momento en el que lleguemos a x0, ¿sí? En ese punto vamos a obtener nuestra recta tangente. Entonces, el proceso que hacemos de derecha, en el lado derecho de la x0, va a ser el mismo proceso que hagamos del lado izquierdo, ¿sí? Y aquí sería un proceso de límite también. Un proceso de límite, ¿sí? Pero por la izquierda. Lo hicimos por la derecha. Pero en este caso puede ser por la izquierda. Y al evaluar los dos puntos, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ¿sí? Eso me da un factor ¿de qué? De que el límite existe. ¿Por qué? Porque en ese punto, en x0, el límite por la izquierda es el mismo que el límite por la derecha. Entonces el límite existe. Por lo tanto, a ese límite lo voy a llamar derivada, ¿sí? Entonces pongamos nuestra definición. Ya tenemos aquí nuestra definición. Sería una función f de R en R, ¿sí? Y f' de R en R también, tal que llamamos a f' la derivada de f en x0 si el límite cuando h se aproxima a 0, ¿sí? De f de x0 más h menos f de x0 entre h es equivalente a f' de x0. Entonces, este término lo vamos a definir como derivada. ¿Esto qué me quiere decir? Quiere decir que si el límite existe, ¿sí? Y al cual vamos a definir f de' de x0, si este límite existe, entonces f tiene derivada en x0, ¿sí? Y de eso se trata a grandes rasgos lo que es el concepto de derivada. Entonces, si te puedes percatar, te pude haber dado la definición y empezar a hacer ejercicios. A lo mejor lo que quieres ver son ejercicios, pero eso los vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Por el momento es todo. Espero que esta explicación te ilustre y te haga entender el concepto. Para nosotros es muy importante que tú comprendas el concepto. Si tú no entiendes el concepto, yo te puedo poner la definición y vas a mecanizar el procedimiento, pero no vas a tener ni idea de qué estás haciendo. Entonces, el principio fundamental de las matemáticas es entender los conceptos. Si no entiendes los conceptos, no sabes qué estás haciendo. Por eso es complicada la matemática, porque la mayoría de los profesores lo que dan son las definiciones y ni siquiera ellos saben de qué se trata o de qué están hablando. Ellos se limitan a dar definiciones
Afortunadamente hay muchos profesores también que se preocupan porque entiendas el concepto. Entonces, no te lo dicen abiertamente, pero lo puedes ver en su actitud, ¿sí? Entonces, si eso es lo que te interesa, si eso es lo que quieres para aprender matemáticas, entonces aprende los conceptos. Entender el concepto es fundamental. Cuídate y nos vemos en el siguiente video con ejemplos. Cuídate. Bye.